renombrado de la técnica es el doctor Silvestri, un artículo publicado en el 2012 en el que describe por primera vez lo que es el OLIF para los niveles L2 a L4 y un OLIF L5S1 que digamos que en una próxima charla será presentado como lo que se conoce como una LIF lateral. Dentro de las ventajas pues, que tiene este abordaje es que ofrece, pues, sumado a todos los beneficios de la técnica mínimamente invasiva, este, a diferencia del el LIF, no requiere de neuromonitoría, puede realizarse en personas que tengan obesas, porque en está el peritoneo y todo el contenido de la cavidad abdominal caen fuera por la gravedad de la ruta de ingreso. Adicionalmente es un abordaje que si se hace con bastante cuidado y experiencia, pues no requiere muchas veces cirujano de abordaje. Otra de las ventajas es que al ser una incisión en la cara más anterolateral del abdomen, pues en caso de que exista algún tipo de complicación, digamos que es sencillo, entre comillas, hacer una ampliación de la incisión para abordar cualquier tipo de complicación. ¿Qué desventaja tiene, digamos que por decirlo así, el OLIF respecto al LIF? Que en esta técnica, pues a diferencia del LIF, uno no recomienda hacer una técnica de Stalalón, ¿sí? El paciente y la técnica original siempre se describió con una instrumentación ya sea anterolateral con placa o una fijación percutánea por vía posterior. Entonces, en este caso, todas las técnicas de Stalalón pues no estarían indicadas como tal. ¿Hay cambio? Sí, sí, cambió. Ah, bueno, perfecto. Entonces, cuando uno mira las indicaciones y las contraindicaciones del OLIF, pues básicamente son unas indicaciones muy similares a las del ELIF, básicamente discopatía de disco degenerativa con o sin hernia discal, canal lumbar estrecho, una espondilolistesis sísmica. Algo importante es que, si ustedes se dan cuenta, también está indicado en las espondilodicitis y en las espondilitis. Sin embargo, hay que tener una salvedad con las espondilodicitis, y es que siempre se recomienda, en el caso de que se pretenda abordar una patología como esta, hacer una reducción y una fijación posterior antes de ir por el abordaje anterolateral como tal. Esto con el objetivo de tener una mejor reducción de la listesis y una mayor estabilidad al momento de insertar el cage por vía anterolateral. También está indicado en estenosis foraminal, igual que la técnica LIF con una descompresión indirecta. Otra técnica y otra indicación que es ampliamente usada del OLIF es para llevar a cabo cirugías de artrodesis fallidas de procedimientos de fijación lumbar previos como un PILIF o un TILIF, o pacientes, como vamos a ver más adelante, que hacen enfermedad del segmento adyacente, en cuyo caso pues va a ser una vía anterolateral. Resulta un poco más sencilla cuando el paciente pues ya tiene un antecedente de artrodesis dorsal como tal. También está indicado en tumores, fracturas y en síndrome de espalda fallida. Este abordaje, al igual que el ELIF, está indicado o se puede hacer de manera monosegmentaria o bisegmentaria entre los niveles L2 a L5. Hay una salvedad o hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que muchas veces tendemos a utilizarlo a nivel 4 o 5, y es en este nivel donde puede haber un mayor tipo de dificultad, sobre todo cuando la cresta ilíaca de los pacientes es muy alta. Dentro de las contraindicaciones, son contraindicaciones más bien, no son contraindicaciones absolutas. Hay que tenerlas en cuenta porque digamos que muchas veces el paciente no es candidato a este tipo de intervención si las presenta, sino una intervención que requiere un abordaje mucho más amplio, ¿sí? Más no porque sea una contraindicación absoluta. Dentro de las contraindicaciones que se describen, entonces está el paciente que tenga un antecedente de cirugía abdominal, sobre todo a nivel de la región retroperitoneal izquierda, pacientes que tengan un curso extremo lateral de los vasos ilíacos, ya sea la vena o la arteria, que bloqueen el acceso anterolateral a la columna, esto sobre todo los niveles 4 o 5, pacientes que tengan abscesos de manera bilateral o monolateral a nivel paravertebral, pues también es una contraindicación relativa. Bueno, dentro de las consideraciones preoperatorias, son muy similares a las de LLIF. Lo idealmente, dentro de las consideraciones iniciales, hay que siempre hacer una radiografía apilateral, básicamente para ver la altura de la cresta ilíaca, especialmente si uno pretende abordar el nivel 4 o 5.
Otra de las consideraciones que uno debe tener en cuenta es la resonancia, y al igual que en el LIF, es básicamente para evaluar la anatomía para y prevertebral. Ante esta resonancia le permitió a uno evaluar, como ustedes ven en la imagen, las estructuras anatómicas de tipo vascular que pueden estar involucradas. Casi siempre hay que hacer especial énfasis en los vasos ilíacos izquierdos, tanto vena como arteria. Y hay que tener en cuenta otras dos estructuras venosas que frecuentemente pueden estar involucradas en el abordaje al nivel 4-5, como es la vena lumbar ascendente y la vena iliolumbar. Esto para hacerse una idea de qué podemos encontrar a nivel intraoperatorio y evitar inconvenientes pues intraoperatorios no esperados por una lesión vascular. Hay que, como les digo, saber y evaluar el curso tanto del componente venoso como arterial, con énfasis en el componente izquierdo. Hay que ver la posición del psoas izquierdo y cómo se relaciona con la porción anterolateral de la columna lumbar. Idealmente uno debería tener un espacio anterior al psoas y medial al ILL o al ligamento longitudinal anterior, más o menos de 10 milímetros. Más adelante les voy a explicar por qué, pero dentro de las consideraciones a tener en cuenta es siempre evaluar esta serie de parámetros antes. Puede pasar que a veces el paciente no tenga una claridad o no exista mucha claridad respecto al recorrido de los vasos prevertebrales, como puede ser el caso de la imagen, donde sea muy parecido o no exista mucha claridad respecto a cuál es la vena o cuál es la arteria. Y es en esos casos en los que existe duda que se recomienda hacer un angiotac con reconstrucción de vasos. ¿Sí? Les voy a mostrar acá un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de cómo vemos una ilíaca interna que tiene una comunicación anormal a través de lo que sería un esbozo de la vena lumbar ascendente hacia la vena cava inferior. Entonces, este paciente, en caso de que se considere llevar a una intervención a nivel 4-5, pues vamos a inevitablemente encontrarnos con esta arteria, con esta vena, perdón, y es indiscutible tener dentro de la planeación prequirúrgica estas consideraciones para evitar algún tipo de lesión inadvertida en vaso. Bueno, este es otro ejemplo. Vemos cómo esta es la disposición típica de la mayoría de los pacientes, en el que tenemos una arteria ilíaca común izquierda, la vena ilíaca que casi siempre tiende a estar por debajo o medial a la arteria, y saliendo de ella, sobre todo en la pared anterolateral o a veces en el tercio medio de la vértebra L5, la imagen que ven subrayada con una X, que es la vena lumbar ascendente. ¿Sí? A veces no solo está la vena lumbar ascendente, sino que lateral a ella, más o menos por acá, ¿ahí están viendo mi mouse? Sí lo vemos. Más o menos a este nivel puede salir otra vena, que es la vena iliolumbar, ¿sí? A Perdón, veces la no vi ven, la X que usted menciona. ¿Cuál X? no, mi puntero, no sé si lo Ah, ven. Esta es la sí. vena lumbar ascendente, marcada con esta flecha roja, y a veces uno puede tener lateral a esta, originándose de la vena ilíaca común izquierda, la vena iliolumbar. Digo a veces porque a veces se originan del mismo tronco. Entonces, dependiendo de cómo sea la distribución y el análisis preoperatorio, pues uno tiene que tener en cuenta que puede encontrarla, y en muchas ocasiones, si se atraviesa sobre el espacio vertebral a intervenir, pues hay que ligarla. Bueno, aquí me volví. Bueno, esto es lo que les contaba. Tener en cuenta entonces que uno puede tener una vena lumbar ascendente. ¿Ven mi mouse? Sí. Sí. Esta vena lumbar ascendente muchas veces es única y aislada y está sobre el cuerpo vertebral, la parte anterior o anterolateral de la vértebra L5, y va a hacer anastomosis con la hemiácigos o ácigos dependiendo de la lateralidad. En el caso izquierdo, pues hemiácigos, pero adicionalmente a veces la vena iliolumbar, que es la que ustedes ven acá, puede no solamente salir de la vena lumbar ascendente, sino originarse ambas de un tronco común, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eso en el análisis preoperatorio del paciente para evitar algún tipo de complicación. En cuanto al posicionamiento del paciente, en este caso, a diferencia del LIF, uno siempre debe colocar al paciente en un decúbito lateral derecho, ¿sí? El brazo izquierdo, como ustedes se dan cuenta, debe ir colocado sobre un apoyabrazos, y todas las medidas para evitar lesión del plejo y la axila del lado contralateral pueden ir acompañadas de una almohadilla para evitar lesiones a este nivel. Si ustedes se dan cuenta, la cadera, no sé si ven, la cadera y la rodilla tienen que estar flejadas. Esto lo que hace es que disminuye la tensión dentro del músculo psoas, perdón, y facilita
pues digamos que el abordaje como tal a la hora de colocar los separadores a nivel pre-psoas. Lo importante es que la cresta ilíaca, al igual que en el LIF, se debe colocar sobre el fulcro de la mesa y se sigue los mismos parámetros a la hora de hacer quiebre de la mesa, en el que se pretende hacer un quiebre no mayor a 40 grados con el objetivo de aumentar la distancia entre la cresta ilíaca y la reja costal, ¿sí? Básicamente es lo mismo que el LIF cuando se hace del lado izquierdo, solo que acá, como ustedes ven en esta imagen, se hace un bench de la mesa, ¿sí? Hacia atrás, con el objetivo de que la incisión quede un poco más anterolateral. Entonces, ¿qué tanto voy a voltear la mesa hacia atrás? Depende del nivel que voy a intervenir. Si voy a intervenir el nivel L4, L5, sean solamente 20 grados hacia atrás. Si es L3, L4, 30 grados. Y si es L2, L3, sean 40 grados, perdón. Esto, como les digo, hace que la herida quede un poco más anterior comparado con un LIF, y la marcación pues va a ser también completamente diferente. También es importante que siempre, una vez posicionen ustedes su paciente, verifiquen con los radios y la fluoroscopia que tengan una proyección alineada, tanto con los endplates o platillos vertebrales alineados, junto con una única línea en la pared posterior del cuerpo vertebral, como les voy a mostrar a continuación. Esto para facilitar el marcaje del nivel a incidir y evitar que en el abordaje pues se pueda uno llegar inadvertidamente a un nivel no esperado. Entonces acá, esto es lo que uno debe buscar, que la imagen siempre tenga unos endplates paralelos con una única línea anterior y una única línea posterior. Lo que se va a hacer entonces, como ven en la imagen, es que se va a hacer con ayuda del fluoroscopio en el espacio intervertebral a intervenir, se traza una línea paralela al espacio discal pues, de interés, y luego se traza una línea perpendicular a esta sobre la mitad de los cuerpos vertebrales que están adyacentes al nivel que vamos a intervenir. Finalmente, se traza una línea que en promedio mide 4 centímetros, que va a pasar por un punto intermedio entre las dos líneas trazadas previamente, de manera que del punto de la intersección de estas dos líneas queden 2 centímetros para atrás y 2 centímetros hacia adelante. Lo ideal es que la orientación de esta línea, que va a ser la línea de incisión, sea siguiendo las fibras de lo que sería el músculo oblicuo externo del abdomen. ¿Listo? En pacientes obesos, uno pudiera hacer una línea un poco más larga, hasta de 6 centímetros, 3 anteriores y 3 posteriores, pero como les dije, en este abordaje, una de las ventajas que se tiene es que el paciente obeso pues no representa una contraindicación importante como tal. En cuanto a la exposición, es muy parecida a lo que se hace en el abordaje del LIF. Entonces se procede a incidir la línea que les acabo de explicar, se procede a identificar la fascia del músculo oblicuo externo, esa fascia se incide y en adelante se procede a hacer una disección roma siguiendo las fibras del oblicuo externo hasta ubicar la fascia del oblicuo interno, luego disección roma de las fibras del mismo hasta identificar la fascia del transverso y finalmente disección de las fibras del transverso del abdomen. Una vez se llega a este sitio, hay que tener cuidado que durante toda esta disección, sobre todo en la disección entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen, no hacer uso del monopolar. Digamos que es similar a lo que sucede en el paciente que se lleva en el LIF. En este caso es muy común que uno pueda encontrar entre estas dos capas, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, ramas intercostales de T10 o T12, pero aún más importante, el nervio ilio-hipogástrico e ilio-inguinal, que en caso de que uno pues, no tenga en cuenta esto y utilice monopolar y los lesione inadvertidamente, estos nervios lo que hacen es que inervan la pared, la inervación motora a la pared abdominal. Entonces, el paciente puede hacer una pseudohernia, como les expliqué, que realmente no es una hernia, como sucede en el ELIF, pero también al tener una parte sensitiva a nivel de la ingle y en el escroto en el caso de los hombres o los labios mayores en las mujeres, pues si uno hace con el monopolar esta disección, puede que el paciente salga perfecto de su dolor lumbar, pero con el escroto o los labios mayores dormidos. Entonces, algo que es muy sencillo de tener en cuenta y que se debe evitar para que el paciente haga este tipo de complicación.
que es importante antes de o después de disecar la fascia y el músculo transverso del abdomen, hacerlo lo más lateral que se pueda para evitar una lesión inadvertida del peritoneo como tal, y en cuyo caso, pues indudablemente uno abre el peritoneo, al igual que en el LIF, uno debería simplemente suturarlo con Miclil de manera inmediata. Y ya. Bueno, entonces una vez que uno llega a la grasa y observa la grasa retroperitoneal, uno lo que puede hacer acá son dos cosas. Uno es la técnica que describen como walking finger, y es básicamente con el dedo empezar a disecar el espacio retroperitoneal de la parte dorsal hacia ventral, o en su defecto usar una torunda. El objetivo es pasar el peritoneo hacia adelante, es que junto con el peritoneo va a estar en su pared posterior el uréter adherido al mismo. Entonces se empieza a desplazar el retroperitoneo hacia anterior con el objetivo de lograr identificar o palpar el psoas, similar a lo que uno hace en el LIF. Después de que uno palpa el psoas, lo que va a ir a identificar es el borde anterior del psoas. Ese borde anterior del psoas va a representar el landmark medial del abordaje, y medial a ese borde anterior del psoas vamos a encontrar las estructuras vasculares, como ustedes ven en la imagen del lado izquierdo. Estas estructuras vasculares van a ser básicamente la arteria ilíaca común izquierda, vena ilíaca común izquierda, vena lumbar ascendente, como ven en el abordaje, en la imagen superior, o en su efecto un tronco común que origina la lumbar ascendente y a la iliolumbar. Estos vasos se pueden, digamos que desplazar de manera muy delicada bajo una disección Roma, si es que uno requiere una mayor exposición del espacio anterolateral en dirección hacia medial, ¿sí? Entonces, uno de los problemas, o sea, si ven ahí mi mouse, es que cuando uno hace la disección de estos vasos hacia medial, ¿sí?, puede que la arteria lumbar ascendente quede justo atravesada, como en este ejemplo, sobre el espacio discal a intervenir. En esos casos, si la vena se encuentra atravesada, ya sea la lumbar ascendente o la lumbar, se recomienda muchas veces ligarla, ¿sí? A veces la vena es tortuosa y da un margen de desplazamiento, y en ese caso muchas veces no es necesario ligarla, pero si no es el caso, se puede ligar sin que haya ningún tipo de problema como tal. Digamos que con la retracción, lo que se busca es que haya un espacio suficiente, como en la imagen inferior, entre el landmark medial, que va a ser el ALL, el ligamento longitudinal anterior, y el borde anterior del psoas. Esa distancia entre esos dos puntos, que ven en la imagen inferior izquierda, debe ser en promedio de 10 milímetros o 15 milímetros, ¿sí? Posteriormente, después de que uno identifica ese landmark medial, y logra pues esa distancia al menos 10 milímetros entre esos dos puntos de referencia, uno procede a realizar la introducción de los dilatadores. Entonces, hay algunos autores que colocan directamente las palas en estos puntos de anclaje. Hay otros que lo que hacen es que introducen un wire similar al que uno utiliza en percutáneo sobre el disco a intervenir, y a través de ese wire van introduciendo los dilatadores hasta que llegan al dilatador final, introducen un separador final. Cuando se hace de esa manera, ya les muestro una siguiente imagen, ese separador final puede muchas veces tener un pin para adherir el separador y fijarlo al cuerpo vertebral que está participando o está inmediatamente adyacente al nivel discal a intervenir. Digamos que eso se puede fijar, idealmente se fija al borde superior del platillo vertebral inferior de la vértebra, o borde superior del platillo vertebral inferior de la vértebra, ya sea en el caso de L4, L5, perdón, en el caso de L3, L4, ya sea AL3 o AL4. Pero hay una salvedad con el nivel 4-5, y es que en esos casos, si uno va a poner un separador que tenga pin, debe siempre o idealmente ponerlo sobre el borde inferior del endplate inferior de L4, para no correr el riesgo de poder lesionar la vena lumbar ascendente o vena iliolumbar, que muchas veces está en la parte anterior al cuerpo vertebral de L5. A veces la confunden con una vena segmentaria. De hecho, algunos textos hablan de la vena lumbar ascendente como una vena segmentaria de L5. Entonces, salvo los demás, uno pudiera poner un pin para fijar la pala, pero no siempre es necesario. Hay otros autores que simplemente ponen sus separadores, similar a lo que sucede en el LIF, y es suficiente. ¿Qué es importante en el abordaje? En este abordaje pues no es necesario de manera rutinaria
si ligar los vasos que uno puede encontrar segmentarios. Casi siempre uno trabaja viendo es el emple inferior de la vértebra superior y el superior de la vértebra inferior, pero en caso de que uno pretenda hacer una vertebrectomía, sí que es necesario siempre que se haga una ligadura de los vasos segmentarios para evitar sangrados. Adicionalmente es importante ver esto que ustedes tienen acá, que es la cadena simpática paravertebral. Y es que muchas veces en esa parte o en esa porción anterolateral uno puede encontrar la cadena simpática. Lo ideal que se debe hacer es intentar desplazarla, sin embargo muchas veces puede que se esté completamente adherida a la parte o análogo más externo del disco, y en esos casos hay que coagularla y disecarla como tal. Esto se traduce en que el paciente pues inevitablemente va a hacer una simpatectomía y pues va a referir dentro del posoperatorio, posoperatorio, una diferencia térmica entre una pierna y la otra, que como les expliqué en el LIF, tiende a resolver al cabo de 6 a 9 meses. Otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que está acá marcado, y es que el nervio genitofemoral, ¿sí?, que normalmente atraviesa el músculo psoas y sale a nivel L3, L4, hay que tener cuidado porque este nervio tiende a estar un poco anteromedial. Y al igual que en el LIF, hay que tener cuidado de cuando se pone el separador entre el borde anterior del psoas y el borde, digamos, lateral del ELL, que uno no lo aprisione, porque el paciente puede salir con una disestesia en la cara anterior del muslo como consecuencia de la presión que pueda ejercer el separador sobre este nervio como tal. ¿Qué más puede suceder acá? Puede haber, como les dije, una lesión de la vena lumbar ascendente, se puede ligar o suturar. El problema es cuando uno lesiona una vena de mayor tamaño. En ese caso, digamos que si el desgarro es pequeño, uno puede inicialmente manejar el sangrado con hemostáticos tipo Flusil, pero si el sangrado es una laceración de mayor tamaño, hay que suturar ya sea la vena o la arteria con un Prolene 6 ceros, ¿sí? Pero si uno hace una retracción manual y una disección Roma, teniendo en cuenta pues estos reparos que les acabo de nombrar, pues digamos que el riesgo es mucho menor. Este entonces es un ejemplo del lado izquierdo. Ustedes ven, es un separador que tiene un pin, y ese pin se clava sobre el verde, el emplate, digamos que encima del reborde del platillo vertebral del E4, y se queda ahí fijo. Abajo, pues básicamente no se pone pin por el riesgo que les acabo de decir, de que uno pueda lesionar la vena lumbar ascendente, y en el espacio vamos a encontrar que tenemos el espacio discal. Este reparador va a estar ubicado sobre el borde anterior del psoas, y este va a estar retrayendo con mucho cuidado los vasos ilíacos del lado izquierdo. Y en su defecto, la vena ilio-lumbar, si es que da plan de separación. Que es importante, a veces a pesar de que la retracción sobre los vasos ilíacos es buena, se queda corto. Entonces uno lo que puede hacer es tratar de poner este separador sobre el borde anterior del psoas y empezar a disecar su tercio anterior, desplazándolo hacia posterior para ganar un poco más de espacio. Como el plejo lumbar, como les mostré en el LIF, está más postero medial o postero lateral dependiendo del nivel. Pues en este caso, si uno desplaza el psoas hacia anterior, no va a haber mayor repercusión, teniendo la salvedad de tener cuidado en los niveles L3, L4 hacia arriba, de no coger el genito femoral. La imagen de la derecha es básicamente lo mismo, pero este es un separador que no tiene pin, simplemente se ponen las valvas y se anclan a este anillo, y el paciente de esta manera puede pues ser llevado al abordaje sin correr el riesgo de que uno pueda lesionar algún vaso introduciendo alguno de los pines como tal. Ambas técnicas son válidas y están descritas. Bueno, después de que uno coloca los pines o el retractor, uno lo que va a hacer es una disectomía. Entonces acá ven la imagen de la disectomía, es una disectomía estándar. Tener cuidado siempre de hacer una guía de la disectomía con fluoroscopia. Esto para evitar que uno pueda meterse inadvertidamente al canal. Entonces, siempre se recomienda que la disectomía, pues uno no se meta o no sobrepase la pared posterior del cuerpo vertebral como tal. Después de que ya hace la disectomía estándar con alligator
y su respectivo pues, pasos, curetaje. Uno debe dejar preparados los platillos vertebrales de los niveles a intervenir. Y aquí viene una maniobra que es bastante importante y es la introducción del cage. Lo que se debe hacer es que se debe hacer una maniobra ortogonal, que es básicamente lo que ustedes ven en la imagen de la derecha. Entonces se procede a insertar el cajetín que uno quiere. Inicialmente se mete la punta a nivel del presoas entre los landmark medial y lateral que les describí. Y una vez ha ingresado la punta, uno sigue introduciendo el cajetín, pero al mismo tiempo hace una maniobra ortogonal, le da un tilt hacia dorsal, desplazando el músculo psoas como en la imagen de la derecha. Y de esta manera, la idea es que el cajetín quede paralelo al borde posterior del espacio discal. Realmente, después de posicionar y comprobar la adecuada posición del cajetín, creo que tengo una imagen, sí. Se procede ya, si se desea, a poner una placa de fijación anterolateral o, si es el caso, según la preferencia del cirujano, hacer una instrumentación posterior suplementaria que, como les dije al principio, siempre está indicada en el OLIF, a diferencia del SLIF o el LIF, que digamos que la técnica standalone puede ser empleada en algunas circunstancias. Entonces, este es un ejemplo de cómo se introdujo los dilatadores, cómo se introdujo el cage, cómo quedó paralelo, no quedó oblicuo, va gracias a esta maniobra ortogonal que les acabo de describir. Bueno, después de que se coloca el cage, uno pues básicamente repite los pasos del lift, uno retira los retractores, siempre verificando que haya integridad de las estructuras paravertebrales, retroperitoneales y sobre todo vasculares. Se procede a hacer el cierre estándar de la fascia de los músculos abiertos de la pared abdominal. Luego se hace un cierre estándar de tejido celular subcutáneo, piel con monocril. Y acá en la imagen les muestro la diferencia de lo que sería un abordaje sleeve, ¿sí? Esta paciente creo que fue llevada a 2 o 3 niveles de sleeve y una incisión un poco más anterior de lo que sería un abordaje del OLIF. Bueno, este es el tamaño para la incisión de un nivel que pues es bastante pequeña si uno lo compara con abordajes estándares tipo Misty Leaf o P-Leaf, que es bastante bueno. Digamos que el cuidado postoperatorio, los pacientes no requieren DREN, se pueden movilizar el primer día al postoperatorio sin problemas, sin tener restricciones para caminar, sentarse o desplazarse en el ámbito hospitalario con apoyo. Hay algunos autores que a estos pacientes que los llevan al OLIF les recomiendan una ortesis tipo faja, tipo CAM o una ortesis de Boston, que es muy parecida, pero más rígida, por 10 a 12 semanas. También les hacen seguimiento con radiografías. Generalmente se toma una radiografía AP y lateral en el posoperatorio, una al segundo día del posoperatorio y una a los 3, 6 y 12 meses para evaluar básicamente la tasa de fusión, si hubo una adecuada alineación sagital o no, y ya. Bueno, dentro de las complicaciones, digamos que la principal complicación de este abordaje es la lesión vascular. Generalmente, como les dije, lesiones pequeñas de las venas ilíacas pueden tratarse con hemostáticos, pero ya lesiones más grandes o de la aorta o la vena cava inferior, pues sí van a requerir una sutura vascular con un PRONE 6.0 y idealmente el apoyo de un cirujano vascular. Sin embargo, como les dije al principio, el paciente que o la persona que lo haga, pues siguiendo una serie de pasos metódicos, el riesgo de que pueda pasar esto es un poco más bajo, y todo va pues de la mano con la experiencia quirúrgica que tenga el cirujano, con la técnica. Otra de las complicaciones es la formación del hematoma. Estos hematomas finalmente tienden a formarse cuando uno tiende a hacer retracción del segmento anteroposterior del psoas. Tiene una incidencia del 2.8%. También puede haber una infección hasta en el 2.1%. Esa infección generalmente se restringe a una infección superficial, nunca es una infección profunda. La mayoría de las series descritas. Puede haber un aumento en la tasa de cirugías de revisión. Esta tasa de cirugía de revisión, aunque es una incidencia del 0.3, generalmente se deben muchas veces a un mal posicionamiento del cage, en el que básicamente no se hace una adecuada maniobra ortogonal, y muchas veces los pacientes, que es algo que tienen que tener muy presente, digamos cuando hice mi rotación con el doctor Tabada, pues tuve la oportunidad de aprender
varias cosas de él. Una de ellas era que estos pacientes, cuando uno los lleva a una taza a una revisión para reposicionar un cage, o es que me quedó un poco salido, el riesgo de reintervenir el paciente para retirar el implante o acomodarlo se casi que quintuplica cuando uno va a hacer eso. Entonces el paciente que siempre va a ser llevado a una cirugía de revisión, idealmente sería lo ideal ir acompañado siempre de un cirujano vascular y en lo posible, por la posible fibrosis que pueda tener el retroperitoneo, canalizar o cateterizar el uréter, ¿sí? Puede haber lesión ureteral, sin embargo, no es de las complicaciones más frecuentes. Si llegase a darse el caso, lo ideal es siempre identificar la lesión en el uréter, proceder a canalizarlo, cateterizarlo y suturarlo. ¿Sí? Ese paciente tiene que quedar idealmente con el uréter cateterizado y bajo supervisión de urología por el riesgo que pueda ser una estenosis si es que no se hace una adecuada reparación del uréter. Sin embargo, las complicaciones más comunes son las que les coloco en la diapositiva como tal. Bueno, uno de los principales problemas que tiene el OLIF, que digamos que la contraparte del TLIF sería la no fusión, el OLIF, el principal problema es que hace subsidencia. ¿Sí? Esa tasa de subsidencia puede oscilar entre el 7 al 40%. Y va a estar muy sujeta a la experiencia del cirujano y una serie de factores adicionales que les voy a contar. Entonces, como el talón de Aquiles del OLIF es la subsidencia, me dio la tarea de buscar este metaanálisis, que es del año 2023, en el que se evalúa cuáles son los factores de riesgo para que un paciente que yo llevo a un OLIF para enfermedad discal degenerativa u otras indicaciones me haga subsidencia. Entonces, ¿qué se encontró? Que el paciente que tiene edad por encima de 60 años, osteoporosis prequirúrgica o en el que el cirujano causa una lesión de los EMPLIS durante la preparación de la disectomía, sumado a una sobredistracción del espacio discal por un cage demasiado grande para el paciente, incrementa significativamente el riesgo de hacer subsidencia en un paciente que es llevado a un OLIF. Esto que nos enseña que en el OLIF, ¿sí? Lo ideal es que a la hora de elegir un cage para el paciente, ese cage debe ser similar a la altura discal del paciente prequirúrgica y debe buscar, digamos que, asemejarse a la altura de un disco sano, entre comillas, a la del paciente y no debe pretender restablecer el valor inicial de la altura discal porque el riesgo de que esto aumente la subsidencia es altísimo. Algunos autores David, ¿qué significa subsidencia aquí para los estudiantes y colegas que no entienden el término? Ya, subsidencia es básicamente cuando los platillos vertebrales, ¿sí? No resisten la fuerza axial que ejerce el implante sobre esa plataforma vertebral, ya sea porque el implante es muy grande y básicamente el implante se hunde, es decir, se hunde sobre la superficie ósea del hueso, ¿sí? La definición técnica varía mucho dependiendo de donde uno lo lea, pero se acepta o algunas personas dicen que si uno tiene una impactación del implante de 2 o 5 milímetros, generalmente es 2 milímetros en una radiografía, pues ya se puede hablar de subsidencia. Pero como les digo, esto varía. Hay gente que habla de 2 milímetros, hay gente que habla de cualquier, digamos que, impactación del implante o el cajetín sobre el emplate. Hay gente que lo prolonga uno hasta 3 o 5 milímetros. Pero a grandes rasgos es la implantación del cajetín sobre la superficie ósea del paciente por lesión de la cortical del emplate o por una sobredistensión del espacio discal. No sé si quedó claro. Gracias. Bueno, entonces lo ideal, como les venía diciendo, es que cuando uno escoja el cajetín para un OLIF, ¿sí? Se base siempre en la imagen prequirúrgica. Obviamente si el paciente tiene un colapso vertebral, pues no le vamos a meter un cage de 2 milímetros, pero sí se sirve mucho de guía utilizar los niveles vertebrales adyacentes para que precisamente esta complicación, que es como les digo el talón de Aquiles del OLIF, pues disminuya como tal en los pacientes. Hay autores que hablan de un umbral de 12 milímetros como máximo para hacer un OLIF. Hay otros que hablan de 10 milímetros, pero ningún valor a la fecha está avalado ni respaldado científicamente de manera unánime.
Adicionalmente, ese artículo que es interesante, que uno esperaría que, como sucede en la columna cervical, a medida que yo aumento el número de niveles intervenidos en el ACDF, por ejemplo, aumenta el riesgo de subsidencia. En este caso se encontró que no, ¿sí? No importa el número de niveles intervenidos, no se incrementó el riesgo de subsidencia. Es decir, que hacer 2 o 3 OLIF, un paciente que tenga no sé, una escoliosis degenerativa multinivel que luego condicione una deformidad importante, pues no es que le aumente el riesgo de subsidencia entre más niveles yo intervenga. ¿Qué desventajas tiene este metaanálisis? Que es algo que hay que tener en cuenta, y es que no tuvo en cuenta el material del cajetín que se empleó en los estudios, ¿sí? Y como les mostré en el LIF, cuando uno usa cajetines en impresión 3D de titanio, estos tienen una mayor capacidad osteoconductiva, y esto entonces puede hacer que los resultados y el riesgo de subsidencia en cuanto a factores de riesgo pues pueda cambiar, ¿sí? Sin embargo, a la fecha es el mejor estudio que evalúa estos factores de riesgo para subsidencia en OLIF. Bueno, otra de las comparaciones, si ustedes se dan cuenta, el LIF y el OLIF pueden hacerse entre los niveles L2 a L5. Entonces, una manera de compararlos, porque son técnicas que tienen indicaciones similares, pues me da la tarea de buscar, bueno, cuando los comparamos entre los dos, ¿qué pasa? Entonces, cuando comparan estos dos niveles en patología degenerativa de columna, se encuentra algo bien interesante, y es que no hay diferencia entre las técnicas en cuanto a pérdida de sangre, duración de la cirugía, ni desenlaces clínicos. Esos desenlaces clínicos evaluados a través de la escala análoga del dolor para dolor lumbar y dolor radicular. Tampoco hay diferencia en las escalas de funcionalidad, como el ODI que lo emplearon, ni tampoco hubieron diferencias en términos de fusión, básicamente porque ambas técnicas tienen una área de superficie de entre el cajetín y los endplates que les confiere unas buenas tasas de fusión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en relación a las complicaciones, no hubieron diferencias en términos de infección, si ustedes miran la tabla, tampoco hubieron diferencias en términos de formación de hematoma en el psoas, ni tasa de cirugía de revisión. Pero cuando uno mira el grupo de los LIF, vemos que tuvieron más complicaciones de tipo abdominal y complicaciones vasculares, mientras que en el LIF tuvieron más complicaciones neurológicas y más debilidad del psoas secundario hacia abordaje transpsoas que les describí previamente. ¿Qué podemos encontrar adicionalmente? Que otra de las complicaciones que uno puede encontrar ligeramente superior en el OLIF es mayor riesgo de lesión de la cadena simpática, y en el LIF es mucho más común que muchas veces, si no hay lesión directa del pliejo lumbar, por la misma manipulación del mismo, uno puede salir con disestesias en la cara anterior del mismo por alteración o digamos que compresión de las espátulas contra el génito femoral. ¿Qué desventajas tiene este metaanálisis? Que es un metaanálisis que, si bien reciente, solo involucró 3 estudios, y el tamaño de muestra entre los estudios pues es bastante pequeño. Si ustedes se dan cuenta, son solo 128 pacientes de OLIF y solo 190 de SLIF. Sin embargo, a la fecha es el mejor estudio y la mejor evidencia que tenemos para comparar estas dos técnicas quirúrgicas. Bueno, otra de las técnicas que uno puede comparar y es equiparar entre las dos, porque ambas son igualmente aceptables, sobre todo cuando uno quiere hacer un abordaje nivel 4 o 5 y quiere evitar las complicaciones que pueden derivarse de un abordaje posterior como un TLIF, es el MIS-TLIF. Entonces, me da la tarea también de buscar un metaanálisis que me evaluara qué diferencias hay entre un OLIF y un MIS-TLIF, y encontré este, que es un metaanálisis del año 2023, compara la eficacia del OLIF versus el MIS-TLIF en el tratamiento de enfermedad discal degenerativa, y es interesante lo que encontramos. Primero, no hay diferencia en términos de duración de cirugía ni desenlaces clínicos, similar a lo que sucedía entre el OLIF y el LIF. También evaluados con el BAS score en dolor lumbar y dolor radicular, y también en las escalas de funcionalidad. Es decir, ambas técnicas sirven para aliviar los síntomas del paciente. Sin embargo, cuando uno hace un análisis de variables adicionales, vemos que el OLIF se asocia a un menor sangrado, una menor estancia hospitalaria, en la gráfica superior derecha, una mayor tasa de fusión, una mayor restauración de la altura, acá
acá creo que está así, una mayor restauración de la altura discal y una mayor restauración de la altura foraminal, ¿sí? En cuanto a las complicaciones, vemos que pareciera que no hubieran complicaciones, sin embargo en el artículo hay que analizar estos datos con mucho cuidado porque pues el intervalo de confianza está muy cerca al 1, de manera que uno podría inferir que probablemente en un grupo poblacional más grande, con una mayor muestra, pues el resultado entre complicaciones entre MIST-LEAF y OLIF serían bastante similares. Sin embargo, basándose en este metaanálisis, que es lo más reciente y lo más, la evidencia pues, más ampliamente disponible, o mejor disponible a la fecha, pues no hay, digamos que hay menor tasa de complicaciones que en el MIST-LEAF. ¿Qué desventajas tiene este metaanálisis? Que si ustedes se dan cuenta, hubo bastante heterogeneidad, ¿sí?, entre los grupos a la hora de evaluar algunas variables, y esto pues puede alterar básicamente el rendimiento de los resultados que se muestran, ¿sí? Cuando uno evalúa en el grupo de MIST-LEAF qué complicaciones fueron las más comunes, el subgrupo con mayor complicación fueron aquellos pacientes que, dentro de los que tuvieron complicaciones de MIST-LEAF, tuvieron desgarro dural o lesión de las raíces nerviosas. Mientras que en el grupo del OLIF, como ya se venía mostrando en estudios anteriores, las lesiones vasculares son las más comunes por lesión directa o lesiones neurológicas por compromiso de la cadena simpática paravertebral. Bueno, aquí me falta nada. Este es otro estudio que evalúa qué diferencias hay en el OLIF versus el PLIF. Sin embargo, el PLIF, aunque es una técnica que ha venido en desuso o cada vez se utiliza menos, es una técnica que sigue utilizándose de manera considerable en el manejo de la enfermedad de segmento adyacente. Entonces, este es un metaanálisis que me comparó las dos técnicas del año 2025, comparó cuál de las dos técnicas tiene un mejor resultado en el manejo de la enfermedad de segmento adyacente. Todos los pacientes del estudio fueron llevados previamente a una fusión lumbar, ya sea artrodesis con o sin, pues a la mayoría con fusión, artrodesis más fusión. Los pacientes tuvieron unos variables demográficas bastante similares, un grupo etario de 59, un grupo de edad promedio de 59 años con un tiempo promedio de seguimiento de 20 meses, que es importante, ya les cuento por qué. Entonces, ¿qué se encontró? Lo mismo que hemos venido describiendo con el LIF, el TLIF, es que no hay diferencias en la mejoría de los síntomas del paciente en las escalas de VAS para dolor lumbar o radicular a largo plazo, ¿sí? Es decir, a los 20 meses. Tampoco hay diferencia en la discapacidad funcional a largo plazo medido con el ODISCOR, y cuando se evalúa la satisfacción de los pacientes con una escala que se llama escala de Magnac, no hay diferencia tampoco entre los dos, ¿sí? De manera que clínicamente ambas son técnicas que están o que logran buenos resultados clínicos favorables en pacientes con enfermedad del segmento adyacente. ¿Qué se encontró de manera significativa en el grupo de OLIF? 1, que se asocia a movilización temprana. 2, menos tiempo quirúrgico. 3, que ustedes ven en la gráfica superior derecha, menor estancia hospitalaria. 4, menor pérdida sanguínea. Sin embargo, el problema de estos hallazgos, si ustedes se dan cuenta, es que tienen una heterogeneidad elevada entre los estudios. Sin embargo, como les digo, es la mejor evidencia que tenemos. Dentro de los otros resultados que también fueron significativos en el OLIF, encontramos que se asocia a una menor tasa de reoperación, gana una mayor altura del espacio intervertebral y una menor tasa de complicaciones comparados con el PLIF, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes ven la gráfica de la izquierda, vemos que en términos de complicaciones específicas, si bien el OLIF se asocia a menor tasa de complicaciones, dentro del grupo de OLIF, ¿sí?, existe adicionalmente un menor riesgo de desgarro dural, sin que exista una diferencia significativa en cuanto a infección, lesión de plejo o subsidencia, ¿sí? ¿Por qué se cree que en este estudio el OLIF no tuvo una mayor subsidencia que el PLIF? Básicamente porque todos los pacientes que fueron sometidos a este análisis fueron pacientes que fueron sometidos a instrumentación posterior suplementaria. Entonces, esa es una de las razones por las que probablemente no existió diferencia en la tasa de subsidencia entre el OLIF y el PLIF, ¿sí? Dentro de las casos de reoperación, en el grupo de PLIF podemos ver
digamos que dentro de las causas más comunes está la recurrencia de la enfermedad del segmento adyacente, seguido por desgarro dural y fístula, mientras que en el OLIF lo más común es que haya subsidencia, sin que haya diferencia estadística significativa, pero dentro de las complicaciones más comunes, subsidencia sigue siendo el número uno, seguido de recurrencia de la enfermedad del segmento adyacente. ¿Por qué es importante esto? Porque la enfermedad del segmento adyacente muchas veces es más sencillo, digamos, que ofrecerle una solución al paciente por una vía anterolateral intacta, que no ha sido tocada, que hacer un abordaje posterior a un paciente que ya tiene un sistema de artrodesis, ¿sí? Posiblemente con un cajetín, en el cual pues, la instrumentación posterior puede interferir básicamente con el abordaje y hacer un poco más difíciles las cosas. Bueno, en cuanto a la tasa de fusión, vemos que no hay diferencias, sin embargo, algo que es bien interesante y es algo que espero que tengan en cuenta, es que en cuanto uno mira la lordosis lumbar, tampoco hay diferencias. Entonces uno pensaría que, es interesante porque uno pensaría que el OLIF puede tener un beneficio adicional en el restablecimiento de la lordosis al ser una vía anterolateral con un cajetín en la parte más anterolateral del disco, pero lo que digamos que se concluyó de este artículo es que esa ausencia de diferencia en la lordosis aplica solo para pacientes que tengan un mismatch entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar entre 10 y 15, es decir, leve a moderada. Sin embargo, cuando uno hace un subgrupo de análisis en los pacientes que tienen un mismatch mayor a 20, el OLIF indudablemente tiene una mayor corrección de la deformidad, sobre todo porque es algo que en la enfermedad del segmento adyacente se puede hacer, y es que si ustedes se dan cuenta en el OLIF, uno de los landmarks mediales del abordaje es el ALL. Entonces uno puede hacer una cosa que se llama una realineación de columna anterior o un ACR, que es básicamente cortar el ligamento longitudinal anterior para lograr una mayor lordosis en comparación con un PLIF, que simplemente no te permite abrir el ligamento longitudinal anterior. Y es por eso que, como conclusión, para no hablar tanto, todos los pacientes que tengan un mismatch mayor a 20, en los que se pretenda y tenga una enfermedad de segmento adyacente y se quiera ganar lordosis, indiscutiblemente el OLIF va a ser la técnica a elegir. Entonces es importante, porque si ustedes se dan cuenta, no es un balance, no es un valor o un valor numérico que queda en el aire. Sí, me dijeron alguna vez que el MISTILIF se utilizaba para saber qué tanto desbalance había, sino que este es el ejemplo de que el balance espinopélvico es indudablemente una herramienta necesaria en la planeación prequirúrgica de pacientes que son llevados a correcciones de deformidad, y que realmente uno los puede utilizar en la toma de decisiones. ¿Qué desventajas tienen este artículo? Es que solamente está el metaanálisis se hizo con 9 estudios que todos son retrospectivos. Si ustedes se dan cuenta, algunas variables acá marcadas con rojito tienen un índice de heterogeneidad significativo. Sin embargo, vuelvo y les digo, a la fecha es la mejor evidencia disponible que compara estas dos técnicas como tal. Y eso sería todo. Bueno, muy bien, felicitaciones a David Camilo Gómez. Lo único es que pues, la mayoría de los que estamos metidos aquí ya hace rato pues, entendemos el lenguaje. Eso es como el que habla en inglés, y es que usted habla en inglés. Entonces, el asunto Mañas, son mañas. es que hay que procurar hablar en español, Colombia. Hay mucho lenguaje técnico que hace que muchos colegas, incluso los de R1, se queden perdidos de qué significa mismatch, o como usted dio esa, ¿no? Subsidencia. Hay términos muy sencillos que bueno, como cuando uno va a explorar un nuevo léxico, siempre se encuentra con palabras diferentes y hay que, si uno no las enfrenta, pues nunca va a conocerlas. Bueno, como usted lo mencionó, esto tiene poquito tiempo de evolución, 10 años, 12 años, 15 años. Sí. Entonces, esto está evolucionando. Estas técnicas por vía anterior
siempre pues, los que hemos hecho, yo me he hecho acompañar en todos los casos por un cirujano vascular, porque pues, no tengo la experiencia que tiene y en caso de un vasito, de esto, siempre conlleva su riesgo. Entonces hay que hacer una curva de aprendizaje, a pesar de que yo he hecho cursos en cada vez, pero eso es una manera progresiva de ir aprendiendo. Siempre me ha llamado la atención esa parte de la lección a la simpatectomía que se hace. Cómo la recomendaban? ¿Moverlo hacia adelante, hacia medial o hacia lateral? ¿Cómo lo recomiendan más el OLIF? ¿Cómo movilizar esa cadena simpática? O incluso, pues, como usted mencionó, que coagularla, pues no se me hace lo más adecuado, pero obviamente que hay que moverla para algún lado. ¿Cómo la recomiendan, David? Sí, digamos que la recomendación es desplazarla de manera roma hacia lateral, Sí, ¿sí? hacia el Hacia psoas. lateral, ajá, hacia el psoas. Sin embargo, cuando está, a veces pasa que el perineo está muy adherido a la capa más externa del anillo discal y eso hace que muchas veces sea casi que imposible separarla y en esos casos específicos es cuando se recomienda coagular y separar o disecar básicamente la cadena, corriendo el riesgo de que haga una simpatectomía como tal. Algo afortunadamente el resultado, pues según lo que leí, es que al cabo de 6 a 9 meses la persona pues recupera esa molestia térmica que difiere entre una y otra pierna. Sí, la simpatectomía, pues es un procedimiento que hacen los enfermos vasculares de de la enfermedad arterial oclusiva de las piernas, cuando hay enfermedad, mala perfusión distal, entonces ellos hacen simpatectomías. Pero pues no es bueno que uno le haga una simpatectomía si no está presentando una enfermedad, obviamente. Entonces, además de que eso trae problemas lógicos y sexuales, ¿no? Eso, Sí, pues en hombres es una condición bastante grave, pues, la eyaculación retrógrada o esta otra, bueno, problemas de esfínter también. Entonces no es tan gratuito esta lección que se pudiera presentar. Pero bien, 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 esto me gustó que tiene bastante dibujo en su presentación y lo felicito. Y es bastante esquemático. Bueno, no sé si hay preguntas o más comentarios. Gracias. gracias, profe. Bueno, entonces ya están todos muy claros. Entonces, pues, damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves para continuar con su módulo de columna. Gracias. Muchas Bueno, hasta gracias, luego.